Bienvenidos amigos de Nitro, bienvenidos a todos. Bueno, estamos en una entrevista más de nuestra sección de mercado y bueno, es muy importante siempre conocer el detrás de las marcas. Y bueno, hoy nuestro invitado es Carlos Elías de MG, bienvenido. Muchas gracias, Giovanna, muchas gracias. Bueno, encantado de estar acá con ustedes. Un cafecito entre nosotros. Para que sea así, yo también preparo mi café. MG ha sido la marca que más ha crecido. Imagínate, respecto al mismo periodo del año pasado, según el último reporte de la Asociación Automotriz del Perú. Wow, felicidades primero, porque esto es un gran logro en estos tiempos de pandemia y más con la incertidumbre política que vive Perú particularmente. La pregunta es la siguiente: ¿a qué crees que se debe estos resultados, ¿no? Y más en temporada de pandemia, ¿no? En el 2021, acumulado a abril, lo que va, ¿no? O sea, digamos, acumulado entre enero a abril, con respecto al año pasado, ha habido un incremento del mercado peruano en general, automotriz en general, y la razón por la que esto se ha dado es porque el año pasado, recordarás, en marzo las ventas fueron un poco bajas porque fue el inicio de la cuarentena, ¿no? Entonces, muchas marcas han tenido crecimiento, sin embargo, los crecimientos de las marcas y del mercado ha sido de más o menos, dependiendo de los segmentos, entre 5, 10, 15%, ¿no? MG y otras marcas hemos tenido la suerte de crecer por encima de esos promedios del mercado, y en el caso de MG, bueno, a abril, como tú decías, hemos salido en primer puesto. Estamos muy contentos, como te imaginarás, en la marca, en la empresa, nuestra fuerza de ventas, nuestros clientes están muy contentos, han tomado de muy buena forma la noticia. Bueno, con estos buenos resultados que ha tenido ahora MG en cuanto a ventas que nos han acompañado, ¿cuáles serían ahora los objetivos, los nuevos retos que asumía la marca de cara a finales de este 2021? El año pasado MG terminó más o menos con un nivel de ventas alrededor de 800, en las 800 unidades, ¿no? Exactamente 840 me parece. Y terminando el año pasado nos planteamos crecer el doble para este año. O sea, pasar de las 800 a las 1600. Ese fue nuestro objetivo para este año. ¿Con eso sumado algún nuevo reto de repente traer un nuevo modelo, nuevos lanzamientos, presentaciones, algo para los clientes? Estamos también solamente hablando de novedades de producto, de nuevos modelos. Negociando 3 nuevos modelos para los próximos meses. Probablemente 2 puedan ser este año, que son el nuevo MG5, que es un sedán que también es uno de los modelos importantes de nuestra marca, es el segundo modelo en cuanto a ventas, y la nueva ZX, que es la que te decía, que es la camioneta que más hemos vendido este año, el modelo que más hemos vendido este año, y vamos a lanzar, todavía no tengo una fecha confirmada, pero seguramente va a ser este año, la nueva versión de la ZX, que además viene con una opción de motor turbo, ¿no? También tú justo me preguntabas si tenemos planes de lanzar la ZS eléctrica. Sí, también. También, como saben, MG tiene una versión de la ZX eléctrica, además de esta versión turbo que te comentaba, una versión eléctrica. A Perú todavía no ha llegado, pero también estamos en conversaciones. Tú sabes de que en Perú, con respecto a otros países, todo lo que es electrificación, estamos un poquito atrás. Para el público peruano y en general, también es muy importante la postventa cuando compra un vehículo, porque es la relación que va a tener con la marca durante una cantidad de tiempo, ya sea 5, 3 años, lo que ofrezca la marca. Y con eso también, cuando hablo de postventa, conlleva los repuestos. Y todavía, de primera mano, te digo que hay mucho público que pregunta, pues, qué tan fácil puede ser encontrar repuestos de vehículos de origen chino, en este caso de MG. Qué tan fácil puede ser originales, ¿no? En caso de que pueda pasar algo y no, de repente no te acoplen algún repuesto genérico que no va, que no tiene que ir con tu vehículo. Recordemos que ahora también los vehículos son más electrónicos que mecánicos, con la seguridad. Entonces, ¿cómo está preparado MG, ¿no? En este aspecto tan importante? Sí, eso es un aspecto crucial, diría yo, ¿no? Las marcas que han tenido éxito sostenido en el mercado peruano, y hablo de que han tenido éxito durante más de 10 años, todas han tenido un apoyo a su red de concesionarios en cuanto a buenos procesos de logísticos, etcétera, y también postventa y repuestos, ¿no?
La principal falla de los equipos, perdón, de los servicios de postventa, la principal falla es la ausencia de repuestos, ¿no? El abastecimiento de repuestos, que tiene una complejidad, que es mientras más repuestos tengas, los clientes van a poder tener más rápido porque no vas a tener que importar un repuesto para cuando el cliente te viene a pedir, por ejemplo, una puerta. Si en ese momento le importas, bueno, te va a tomar 1 o 2 meses, pero si ya lo tienes en stock, se lo das inmediatamente. Sin embargo, tiene una contra, que es, eso es muy caro para las empresas, ¿ya? Tener stock de todos los repuestos sin que el cliente te lo pida, solamente para tenerlo disponible, es muy caro para las empresas. Entonces, muchas empresas han optado por tener stocks de repuestos reducidos. Y como tú sabes, SK Berge, que es el tercer grupo importador más importante de Perú, es reconocido por tener unas políticas de atención al cliente para todas sus marcas, incluido MG, de excelente calidad, ¿no? Nosotros sí tenemos, a pesar del costo, inventarios acá en Perú para poder tener una atención inmediata al cliente. A pesar de que es una marca nueva en el mercado, ha entrado con un nivel de políticas de inventario y procesos respaldadas por el grupo SK Berge que permiten dar esta experiencia, digamos, que debería ser, ¿no? Una persona que compra un auto que vale $20,000 no debería tener que esperar innecesariamente tiempos extra, ya sea para que le entreguen el auto o para esperar un repuesto, ¿no? Solo una consulta, ¿este sistema de SK Berge está a nivel nacional o solo lo tienen en Lima concentrado? A nivel nacional, No. Cualquier. Mejor dicho, lo concentramos a nivel nacional porque la logística es concentrada, igual que los inventarios. O sea, mejor dicho, te hago un ejemplo, no tenemos puertas de repuesto en todas las ciudades, pero por ejemplo, si una persona de Piura quiere comprar un repuesto, el delivery de Lima a Piura es de un día para otro. Muy diferente del delivery, por ejemplo, de traerlo en barco de otro país. Eso toma más de un mes, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos acá y inmediatamente identificamos una necesidad, lo enviamos al concesionario para la entrega al cliente, y que ese concesionario puede ser en Lima o Piura, o Chiclayo o Arequipa, ¿no? Cuando se entera o empieza a conocer un poco más de MG y empieza a ver la historia, una marca de origen inglesa, bueno, que lo compró, después hay Motor, que ya sabemos que es uno de los principales productores en China, que es muy fuerte, Tari. No solo en China, en el mundo, es uno de los principales productores del mundo. En el mundo, lo compró, lo absorbió, Sai Motor, piensan que ya perdió la esencia, ¿no? La esencia, el origen de los vehículos, como tú dices, son muchos años de historia, casi 95 años de historia, y si vemos el primer modelo de MG, vemos un diseño, bueno, claro que se ha actualizado, se ha modernizado, pero por ahí hay mucha gente que de repente piensa que perdió esa esencia y ya ahora pues es un vehículo chino, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, depende de cómo lo veas, ¿ah? Tú puedes pensar de que un Toyota es chino porque se hizo en la fábrica de producción de China, pero también puedes pensar que Toyota es japonés porque su origen de la marca es japonés, digamos, depende de cómo lo veas. Los autos que traemos a Perú de MG sí son ensamblados en China, vienen de la fábrica de producción de China, pero MG no es una marca que es 100% china. Nosotros tenemos nuestro centro de diseño y desarrollo en Inglaterra, y como tú ves, viendo el diseño de nuestros autos, son estilos muy deportivos, muy alineados a la esencia europea, ¿no? Entonces, por eso es que yo diría, mira, cuando yo hablo con clientes de por qué elige un MG, claro, les explicamos lo del equipamiento, etcétera, pero muchos solamente al verlo se convencen. Ven el auto y ven el diseño, y es un diseño muy bonito, muy deportivo, y inmediatamente se convencen de explorar esta marca, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta de las marcas chinas, sí, efectivamente, algunos clientes nos preguntan el origen, etcétera, pero la verdad es de que no es cierto de que haya un miedo hacia la marca china. Por ejemplo,
Del ranking este que te comentaba, de que hemos salido número 1, ¿ya? Cuando tú ves las marcas que más crecen, ¿ya? Tú ves las 3 marcas que más crecen en el Perú, te estoy hablando de Perú, y te estoy hablando de 2021, o sea, es información muy reciente. Las 3 marcas que más crecen, las 3 son de origen chino, ¿ya? Y cuando tú ves las 5 marcas que más crecen, 4 de ellas son de origen chino. Entonces, yo no diría de que hay al contrario, hay un reconocimiento al origen de producción chino, pero esto no es solamente de este año, ¿eh? Si tú ves las inmatriculaciones desde el 2016 hasta el 2021, para agarrar 6 años de, digamos, de historia reciente, el porcentaje de ventas del segmento de ligeros, que es, digamos, sacando camiones, sacando pickups, sacando furgones, todo lo que es comercial, digamos, si solamente ves autos de pasajeros, que son los hatchbacks, los sedanes y las SUVs, si te enfocas en esto, que es el 80% del mercado, el origen chino ha pasado de 4% a 20%. Hoy día, el 20% de lo que se vende en Perú es solamente de origen chino. Hay cierto sector del público que quizás ya no tanto va a los mitos o que sea malo el vehículo, sino que piensa en qué tan buenos pueden ser este tipo de vehículos, hablando en materia de durabilidad y confiabilidad, ¿no? Entonces, quizás ahí la relación equipamiento-precio está muy bien, la oferta que tienen, pero la gente todavía mucho se pregunta es qué tan confiable y duradero pueden ser este tipo de máquinas, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo a eso me refería cuando decía de calidad, ¿no? Cuando hablaba de la calidad, no solamente solo de materiales. No solamente hablaba del aspecto, digamos, los accesorios que el cliente puede tocar, por ejemplo, el tablero. No solamente nosotros tenemos, fíjate, muchos de nuestros vehículos todas las versiones top vienen con asientos de cuero, ¿no? Entonces, eso no es un estándar en el mercado peruano. Nosotros tenemos altos estándares de calidad, digamos, de accesorios que el cliente puede tocar, pero sobre todo, y aquí no hablo de todas las marcas chinas, sino de MG, nosotros tenemos unos niveles de calidad de producción, como te decía, dado que las fábricas de producción son muy modernas, muy tecnológicas, impresionantes, ¿no? Por ejemplo, el soldado primero, todos nuestros autos tienen carrocería semideformable, es decir, en algunas zonas estratégicas del auto se deforman en un choque y otras no, para proteger a la persona. La soldadura de esas uniones, digamos, se hace con láser, por ejemplo. Eso no lo tiene ningún otro. Eso permite 2 cosas. Primero, mayor duración, que es lo que tú decías. Y segundo, una cosa que es especialmente importante para el mercado peruano, la insonorización. Eso permite sellar el auto, ¿ya? Entonces, en Perú, que es muy conocido porque hacemos mucha bulla con el claxon, con las bocinas, etcétera, al momento de transitar, si tú cierras las lunas, el auto queda como aislado, ¿no? Entonces, eso no lo tiene cualquiera y se requiere un nivel de tecnología muy alto para eso. Y justamente MG ha destacado por eso. Carrocería, gracias. Hemos llegado a la parte final de la entrevista. Esperamos pronto tener más noticias de ustedes para seguir acompañando ese camino de crecimiento. Por supuesto. Bueno, me despido. Muchas gracias, Giovanna. No, a ti. Nos veremos en una próxima. Saludos a todos. Gracias.